Para comenzar, vamos a ver las preguntas que quedaron de la clase pasada. Primero les había dicho que digan cuáles de las afirmaciones son correctas. La primera de esas decía: el golpe de ariete se produce en un sistema de cañería funcionando a presión cuando se cierra o abre algún elemento de regulación. Esa, por supuesto, es correcta. El golpe de ariete es un fenómeno permanente. No. Eso es incorrecto. Obviamente sabemos que es un fenómeno impermanente. La tercera dice que debido a las pérdidas de energía es un fenómeno transitorio entre dos estados estacionarios, uno inicial y otro final. Eso es correcto, porque para que se produzca el amortiguamiento del golpe de ariete, sí tenemos que considerar las pérdidas de energía, si no va a quedar siempre como un fenómeno oscilatorio. Lo que está dicho justamente en la cuarta de las afirmaciones dice: si no hay amortiguamiento, se establecerá un movimiento impermanente oscilatorio con periodo t igual a 4L sobre A, como vimos que sucedía si despreciábamos las pérdidas de energía. Por último, para analizar las ondas de presión debidas a estas maniobras, consideramos conducciones rígidas y fluidos incompresibles. ¿Y esa qué les parece? Bueno, la verdad es que esa es falsa también, porque como habíamos dicho y repetí varias veces en las clases pasadas, si bien analizamos qué pasaba con la teoría de la columna rígida, sabemos que para la estimación y para la determinación del golpe de ariete tenemos que asumir que el fluido se va a comportar como un fluido compresible y va a haber deformaciones también de la tubería dentro del periodo elástico. Obviamente, si no se deformara dentro del periodo elástico, las deformaciones serían permanentes y habría deterioro o rotura en lo que es la instalación. Entonces, si uno analiza un golpe de ariete como algo, como un fenómeno hidráulico que puede funcionar dentro en un sistema de conducción, por eso es que hablamos de que el funcionamiento de la tubería tiene que ser dentro del periodo elástico. Ahí entonces tenemos cuáles son las correctas y cuáles son las afirmaciones incorrectas. Ya contestadas las preguntas que hacían a las dos primeras clases, vamos a dar arranque a la clase número 3. Como hemos venido conversando a lo largo de este tiempo que nos conocemos con Hidráulica 1, normalmente nosotros hemos utilizado dos ecuaciones básicas para la resolución de todos los problemas. Por un lado tenemos la ecuación dinámica, que serían distintas formas de representar la segunda ley de Newton, y por el otro lado tenemos la ecuación de conservación de masa. Para la resolución de los problemas de golpe de ariete vamos a tener que armar un sistema con ambas ecuaciones, así que bueno, en lo que es la clase número 3 vamos a ver la ecuación dinámica y en la clase número 4 vamos a ver la ecuación de continuidad. Vamos a comenzar ahora sí entonces con las ecuaciones del golpe de ariete. ¿Cuáles son las hipótesis? Arranquemos por el principio. Vamos a considerar un movimiento unidimensional y distribución uniforme de la velocidad en la sección, es decir, alfa y beta, el alfa de Coriolis y beta de Boussinesq igual a 1. ¿Para qué hacemos esto? Para poder trabajar con la velocidad media y no obviamente con velocidades variables en la sección transversal. Después vamos a tener pequeño espesor frente al diámetro, o sea que va a ser válida la tubería de tubos delgados. Sección normal pequeña, eso nos va a permitir considerar la presión constante en la sección y tomada en el eje de la tubería. Después conducción de características únicas, o sea vamos a tomar una tubería donde el diámetro y el espesor, el modo de elasticidad son constantes en toda su longitud. Y por último, la última hipótesis es que va a ser, obviamente, como venimos diciendo,
fluido compresible y tubería elástica. Obviamente las deformaciones las vamos a tener que considerar para la tubería dentro del periodo elástico de los materiales. ¿Cuáles son las variables que intervienen? Bueno, vamos a tener variables del fluido, de la conducción y variables del escurrimiento, variables dinámicas. Del fluido nos va a importar la masa específica, el peso específico, y también acá va a aparecer el módulo de compresibilidad volumétrico, pues vamos a considerar el fluido como compresible. De la conducción, los datos geométricos, diámetro, espesor, longitud, pero también las características físicas dadas por el módulo elástico de la conducción. Otras variables que vamos a tener que considerar en lo que es este desarrollo va a ser, vamos a trabajar con la velocidad media, el gasto, la presión relativa, a la que vamos a llamar P, la energía piezométrica sobre peso, que vamos a llamar como H asterisco, la energía de presión, definida como P sobre gamma va a ser H. Obviamente después tenemos la aceleración de la gravedad y por último tau 0 es el esfuerzo de corte en el contacto entre el fluido y el borde sólido. La ecuación de dinámica nos referimos al planteo de la segunda ley de Newton, que en este caso lo haremos en la forma de impulso de las fuerzas exteriores igual a variación de cantidad de movimiento. Entonces para eso vamos a tomar un volumen diferencial y en este volumen de control vamos a aplicar entonces la segunda ley de Newton. En este caso también podemos ver en el gráfico la abscisa S, es variable independiente, lo mismo que el tiempo, ¿sí? O sea, tendríamos una ecuación con dos variables independientes, S y T. Las demás, como la velocidad, la presión, van variando a lo largo del recorrido y en el tiempo. La ecuación dinámica, tal como lo pusimos ya de acuerdo a lo que hemos visto ya en hidráulica 1, no es ni más ni menos que la ecuación de Navier-Stokes. Ya la vimos, pero la que nos va a interesar es la ecuación de Navier-Stokes, entonces para movimiento unidimensional, fluido real, régimen impermanente, y vamos a aplicarlo en la terna intrínseca. En estas condiciones, la ecuación de Navier-Stokes queda como una fuerza de masa por unidad de masa, las fuerzas de superficie normales por unidad de masa, las fuerzas friccionales por unidad de masa y los términos de inercia. Para analizar cada uno de los términos en la ecuación de Navier-Stokes, vamos a ir desarrollándolos. Tenemos para S, que serían las fuerzas de masa por unidad de masa, no es ni más ni menos que la aceleración de la gravedad en la dirección del escurrimiento. En este caso va a ser GS, que es G por el seno del ángulo, y de acuerdo a la configuración, tomando que el diferencial de Z es igual a menos ds por el seno de ángulo, podemos obtener una relación de la componente de la aceleración de la gravedad en la dirección del escurrimiento como menos g por la derivada de z respecto de s. En relación a las fuerzas de presión por unidad de masa o las fuerzas de superficie normales por unidad de masa, tenemos el término 1 sobre el ρ por la variación de la presión respecto del recorrido. Si multiplicamos y dividimos por gamma, nos va a quedar que este término podemos expresarlo como G por la derivada parcial respecto de S de la presión sobre gamma. El término de la fuerza resistiva, que es la debida a la fricción, podemos expresarla a través del esfuerzo de corte medio, que lo aplicamos en la superficie lateral mojada. La superficie lateral mojada no es ni más ni menos que el perímetro mojado por el tramo de S que caracteriza nuestro volumen de control en la dirección del escurrimiento, y dividiéndolo por la masa para que nos quede una fuerza resistiva por unidad de masa, nos queda que tau 0 por el perímetro mojado por delta S sobre la masa
que es ρ por omega por delta S. Se nos va delta S con delta S y nos va a quedar que tau 0 sobre ρ por 4D. ¿Por qué por 4D? Porque el área sobre el perímetro mojado es D sobre 4. Esto es válido para un tubo circular de sección llena. Si consideramos el coeficiente de fricción F, correspondiente a lo que ya vimos cuando vimos la ecuación de Darcy-Weisbach, o sea, F es el coeficiente de fricción, podemos relacionar el esfuerzo de corte medio con este esfuerzo de fricción a través de la relación tau 0 sobre ρ igual al coeficiente de fricción por la velocidad al cuadrado sobre 8. Reemplazando esto en la ecuación anterior, nos queda que la fuerza resistiva por unidad de masa es el coeficiente de fricción por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces el diámetro. En esta ecuación hemos considerado no la velocidad al cuadrado, sino hemos considerado la velocidad por el módulo de la velocidad para tener en cuenta el signo de la velocidad, porque justamente como vimos, en el golpe de ariete la velocidad en algunos momentos va en un sentido y en otros momentos va en otro. Volviendo a la ecuación de Navier-Stokes que habíamos visto al principio de la clase, tenemos entonces que si vamos reemplazando los distintos términos, podemos tener el término de la fuerza de masa por unidad de masa, la superficie normal por unidad de masa, las fuerzas resistivas friccionales por unidad de masa igual al término de inercia. Estas, como están todas restando, las podemos pasar sumando al otro lado y podríamos reagrupar dos de los términos teniendo en cuenta que la derivada de z respecto de s es igual a la derivada parcial de z respecto de s. ¿Por qué esto es así? Porque z no es función del tiempo. Z es la cota de la tubería. La tubería no cambia de posición en función del tiempo. Entonces, como vimos que las variables dependían de s y del tiempo, y como z no depende del tiempo, la z va a depender solo de la posición. Es decir, que la derivada parcial se puede convertir en derivada total o viceversa. Con lo cual, en definitiva, agrupando estos dos términos, podríamos hablar de que g por la derivada parcial de z más p sobre gamma respecto de s, más el coeficiente de fricción por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces el diámetro, acá me faltó un paréntesis, más los términos de inercia son igual a 0. Y de esta manera obtenemos la ecuación dinámica de nuestro sistema de ecuaciones que vamos a considerar para el tema de golpe de ariete.